ella no podía volver a la anestesia. 2 horas duré para volver a la anestesia. Me dieron de me dieron un medicamento para volver a despertar. No podía despertar, hermano. Gracias al Señor que todavía me tiene dando guerra, dando la guerra, hermano. Gloria al Señor. Gracias. Todos los días le doy gracias al Señor por haberme sacado de quirófano. Sí. Dios es muy bueno, maravilloso. Gloria a mi Dios por todo. Hubo varias complicaciones, pero para la gloria y la gloria del Señor, Él me tiene aquí todavía. Gracias al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, gracias a Dios por nuestra hermana que Dios le siga fortaleciendo y termine de hacer la obra en ella. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar al hermano para que abra su Biblia. Ahí en Marcos 5, 21 al 43. Nuestra hermana es la segunda o tercera vez que lo visita, hermana. Como la segunda o tercera vez que lo visita. Como 2 o 3 visitas. Marcos 5, 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. Aleluya, bendiga el programa cuando lo tengan, hermanos. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana del azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Padre, gracias porque nos permites estar en tu casa una vez más, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra, el consejo sabio, que nos dé la gracia para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta tarde, Dios, y que podamos ver tu gloria, Señor, obrando milagros, sanando enfermos, tocando corazones, Señor, conforme a tu multiforme gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para sentarse, mis hermanos. Uno de los temas que por mucho tiempo ha sido sobreexplotado, y digo sobreexplotado, hermanos, porque se le ha dado mucha guerra, mucha carrilla a este tema en algunos púlpitos cristianos en los últimos años, es el tema de lo sobrenatural. ¿Ha escuchado usted hablar de esa palabra, sobrenatural? ¿Sí? Es una palabra muy común en nuestros días, muy común en nuestros tiempos en los púlpitos cristianos. Y digo que se ha sobreexplotado, hermanos, porque en la mayoría de las campañas y cultos en general, muchas congregaciones se mueven no precisamente en lo sobrenatural, pero sí en lo sobreemocional. Desgraciadamente, hermanos, hay una línea muy delgada, lo hemos dicho hasta el cansancio, entre el dejarnos mover por emociones y el de veras dejarnos mover por lo espiritual, por el Espíritu de Dios específicamente. Y se confunden pensando que el mover de Dios tiene que ver con ciertas manifestaciones en lo físico, no en lo natural. Hay personas que le van a decir, todo lo que tú hagas en lo natural tiene un efecto en lo espiritual, en lo sobrenatural, ¿sí? Y en cierta manera, debo reconocer que es cierto, ¿sí? Cuando yo oro, estoy haciendo algo en lo natural y va a tener un efecto en lo sobrenatural. Cuando yo evangelizo, estoy haciendo algo en lo natural y va a tener un efecto en lo sobrenatural. Cuando yo oro por un enfermo, estoy haciendo algo en lo natural y esperamos que suceda algo en lo sobrenatural, ¿verdad? Que Dios obre un milagro ahí. ¿Sí me explico? Cuando yo ayuno, cuando yo leo la Biblia, cuando yo estoy en la casa del Señor, yo estoy haciendo algo en lo natural y cosas suceden en lo espiritual, en lo sobrenatural. ¿Sí? Hasta ahí estamos correctos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero cuando yo soy una espada invisible y empiezo a tirar espadazos a diestra y siniestra y a mochar cabezas desde aquí, eso es puro circo. Eso es emocionalismo. Eso no va a traer ningún efecto en lo espiritual que redunde en beneficio a mi vida. Si acaso trae algún efecto espiritual, será un engaño de pensar que estoy en la casa de Dios haciendo guerra espiritual. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hacer ese tipo de cosas, otro tipo de cosas, que no tienen nada que ver con lo que la Escritura me dice, pues no va a haber una consecuencia espiritual, una situación sobrenatural. ¿Sí? Eso es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, vemos cómo en los púlpitos cristianos se ha sobreexplotado lo emocional y se ha confundido a la iglesia haciéndola pensar que el mover de Dios tiene que ver con ciertas manifestaciones o con ciertas actividades que llevamos a cabo como iglesia. ¿Sí? Me recuerda, por ejemplo, el caso de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? ¿Sí? Libro de los Hechos. Habla de un hombre llamado Simón el Mago, también conocido como Elimas o Barjesús. ¿Sí? Tiene esos tres nombres: Simón el Mago, Elimas o Barjesús. Barjesús significa hijo de Jesús. ¿Sí? Eso significa Barjesús. Pero bueno, la Biblia nos dice que con sus artes mágicas había engañado a todo el pueblo, que al verlo decían, este es el gran poder de Dios. Y no fue hasta que llegó Felipe a predicarles ahí,
¿verdad? Que entendieron lo que realmente era el poder de Dios. Estamos hablando de Samaria. Hasta que Felipe llegó, hermanos, cuando él empieza a predicar la palabra, Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a moverse de una forma, ahora sí, sobrenatural, y la gente entiende la diferencia entre lo que Jesús hacía y lo que el Espíritu Santo era capaz de hacer. Eran cosas diferentes. Pero el punto que queremos tratar en este momento, hermanos, es el punto de que estemos, o de que tratemos de entender, que entendamos uno de los principales temas que tienen que ver con el mover sobrenatural de Dios. Y el mover sobrenatural de Dios tiene que ver, hermanos, con la sanidad del cuerpo. ¿Cuántos creen que Jesús salva? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Lo creemos? Es uno de los puntos cardinales de la doctrina cristiana. Jesucristo salva. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo creen? ¿Sí? Entonces, no debemos de decir, Espíritu Santo, bautízame. No, es Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Porque Él es el que bautiza. Así lo menciona Juan. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ahora, Jesucristo viene por segunda vez. ¿Quiénes lo esperan? ¿Sí? ¿Lo esperamos? Ok, entonces, es otro punto cardinal. El cuarto punto cardinal es Jesucristo sana. De esos 4 puntos cardinales se desprende toda nuestra doctrina cristiana. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo viene por segunda vez. De esos 4 puntos se desprende todo lo demás. ¿Sí? Entonces, algo importante que tenemos que entender, hermanos, es que Jesucristo sigue sanando enfermos. Sí, es una realidad. No podemos y no debemos sobreexplotar esto, pero sabemos que Jesucristo sana, ¿sí? Conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Ahorita testificaba a nuestra hermana que no podía despertar del quirófano, que no podía salir de la anestesia. Yo les testificaba ahorita en la escuela dominical. El Señor me sanó de tosferina. Para los que no saben lo que es la tosferina, métanse a YouTube. Y ahí hay un video de una niña que tiene tosferina. Así como se ve la niña, así me veía yo. Cuando tenía entre 2 meses y 12 años. Así me veía yo. La tosferina es una tos que no te permite respirar, no te deja agarrar aire. Y en cierta ocasión me mandaron por las tortillas, se los he testificado alguna vez, y se soltó un remolino. Ahí en la 58 y 8A, la hermana conoce por ahí. No había pavimento, hermanos. Tenía que ir a la tortillería, un que le decía el chino, enfrente de la hermana Sosa. Y lo vas a poner ahí, ¿sabes? Porque pues no ya sabe de qué estoy hablando. El caso es que cuando ya venía de regreso con las tortillas, ahí donde estaba la panadería de los que vivían ahí en la esquina, no me acuerdo cómo se llamaba, Gaby. Se soltó un remolino de tierra y yo me caí al piso, no podía respirar. Y ahí, hermanos, tenía como unos 12 años, 10, 12 años. Y ahí yo clamé al Señor, porque mi mamá desde pequeño pues, nos enseñó a clamar al Señor. Y de ahí yo me levanté sano, hermanos. Adiós tosferina. Adiós tosferina. Adiós Emilia, porque Emilia era la que se encargaba de ponernos las inyecciones. Aquellas agujas que se hervían, ¿verdad? Que se tenían que poner con martillo porque perdían el filo, hermanos, las agujas. Hombre, bueno, en fin, no hablemos de cosas tristes. De ahí el Señor me levantó, hermanos, de la tierra. Por eso yo puedo decir que Cristo sana, porque sé de qué estoy hablando, sé lo que estamos diciendo, hermanos. Y esta tarde, hermanos, yo quiero hablar de un tema que quizá por mucho tiempo no hemos tratado en este púlpito, y es Jesucristo sana. El tema de este mensaje, hermanos, de esta reflexión es alcanzando la sanidad divina. En este pasaje que leemos, hermanos, que acabamos de leer, tenemos 2 casos. En el mismo día y al mismo instante, hermanos, de una sanidad poderosa de parte del Señor. Aunque pasen los años, los siglos y las eras, el Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que su poder sanador sigue estando vigente. Su poder sanador todavía sigue estando vigente. Así que hoy nosotros necesitamos, hermanos, entender la manera
en la que podemos alcanzar la sanidad de nuestros cuerpos, porque ciertamente Dios ha prometido ser nuestro sanador, y el Señor promete y cumple. El Señor no olvida sus promesas. El Señor no es como el ser humano, hermanos, que promete y no cumple. El Señor cumple lo que promete. Entonces quiero que analicemos juntos. Traigo 4 cositas que quisiera ver. Espero me alcance el tiempo. Si no, pues veremos 3. O 2 a las que alcancemos. Pero quisiera que viéramos, hermanos, la manera en que el creyente en Jesucristo puede alcanzar la sanidad de su cuerpo si es que la necesita. Y lo primero que el creyente necesita para alcanzar la sanidad de su cuerpo es atreverse a confiar en Jesús. Yo sé que muchos van a decir, hermano, somos cristianos. Pastor, somos creyentes. Estamos en una iglesia aquí oyéndonos 2 horas. Y callito. ¿Ah? Aquí estamos aguantándolo todo dominicano. Y lo aguantamos con la guitarra y la cantada y todavía lo aguantamos con el sermón. O sea, somos creyentes, por eso estamos aquí. Porque confiamos. Déjenme decirle, hermanos amados, que muchas veces, por mucho que digamos que tenemos fe, hay gente que cree. Ya lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que cree. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, decíamos ahorita, a veces el proceso duele. Pregúntenle a David cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, se oye bien bonito. Cuando yo estaba más joven, andábamos trabajando en Cuauhtémoc. Y yo estaba prácticamente recién convertido, o sea que estamos hablando de hacer unos ayeres. Yo tendría como unos 17 años, mi papá todavía no moría. Tendría 17 años. Y se me ocurrió ir a una iglesia en Cuauhtémoc, el Redentor me parece que se llama, o el Calvario. Y llegan, hermanos, y para despedirse del culto tenían la costumbre de que recitaban el Salmo 23 de memoria. Y ahí estoy yo, hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará en el valle, porque estaban todos de memoria. Pero cuando llegamos a esa parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, mi papá en ese entonces tenía cáncer, todavía no moría, pero ya estaba prácticamente para morir. Y cuando estás en ese valle, cuando de veras tienes que circular por ese valle, caminar por ese valle, cuando nos dijeron de la enfermedad de Miguel, y luego pasan los años y nos dicen de la misma enfermedad de Judy, cuando pasas por ahí, allí es donde verdaderamente se sabe si el que dice que cree verdaderamente cree. Si el que dice que tiene fe verdaderamente tiene fe. Si el que espera en Dios verdaderamente espera en Dios. Hoy nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, necesitamos poner a prueba nuestra propia fe y saber si verdaderamente creo o yo creo que creo. No sé si me hago entender. Porque hay personas, hermanos, que quizá me pondrán ahí en los comentarios, creo que no me comentan nada, pero quizá ahora alguien que me comente y oye, hermano, pero es que, ¿cómo se le puede decir eso a la iglesia? Pues todos somos creyentes, sí, todos creemos. Pero algunos creemos y otros creemos que creemos. Entonces, el asunto aquí, hermanos, es atrevernos a confiar, atrevernos a soltar esas cargas delante de Él. Porque a veces, hermanos, estamos, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan del papelito? Del experimento que hicimos con el papelito. ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Los nombres de ellos. Venga, hermano, regresemos. Me voy a hablar de salitos de indias. De conejillo de indias, venga. Si tienen una de arriba para que la gente vea ahí para que se vean mejor. A veces venimos con Dios, hermanos. A veces venimos con Dios. Y tu hermano va a hacer la renovación del niño Jesús. Ahora que estamos en tiempo navideño. Y venimos con Dios, hermanos, y le decimos, Señor, toma mi problema, Señor. Dios, ¿cuál es mi problema? Y le decimos, Señor, mi problema, no. Señor, mira mi enfermedad, Señor, mira mi... Suélteselo.
¿Ya me hice entender? Gracias, hermano. Dios lo bendiga con mucho tiempo. Ya me hice entender, hermanos. ¿Sabes qué es Dios? Atrévase a confiar. Atrévase a pensar y a entender que Dios puede llevar esas cargas, hermanos. Por muchos años crecimos creyendo en un Dios pelele, en un Dios inútil que estaba clavado en una pared, montado arriba de una cruz y que no es capaz de bajarse de esa cruz. Por muchos años nos enseñaron a ese Dios. Pero amado hermano, el Dios en el que usted y yo hemos creído ahora es un Dios totalmente diferente, que no se quedó clavado en una cruz y que vive y reina para siempre, y que tiene el poder para tomar la enfermedad, para tomar el problema, para tomar la necesidad en sus manos y darnos una salida favorable si nos atrevemos a confiar en Él. Pero es importante confiar. Mire, Jairo era un principal. Aquí le puse el principal, pero no era el principal, era un principal. Me lo corrijo aquí inmediatamente, porque ese es un detalle importante. Él era un principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal? Un principal de la sinagoga, vamos a decir, era el pastor o un pastor de la iglesia. ¿Sí? Eran los que tomaban los rollos, leían la palabra, daban la explicación de la palabra, igual que los escribas, igual que los sacerdotes, y tenían esa función en la sinagoga. Entonces Jairo era un principal. Ahora, no era muy bien visto Jesús en las sinagogas. ¿Se acuerda que en cierta ocasión hasta prohibieron decir que Jesús hacía milagros? Y si decían, los expulsaban de la sinagoga. ¿Se acuerdan de aquel ciego al cual Jesús hace lodo y se lo unta en los ojos? Y le dice, ve y lávate el estanque de Siloé. Y cuando regresa viendo. Y le dice, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Y dice, bueno, me colgó los ojos y ahora veo. Le preguntaron a los papás. Díganos qué más. No, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? ¿Por qué dijeron eso? Porque habían acordado que al que confesara a Jesucristo, lo expulsaban de la sinagoga. Ahora, este era un principal en la sinagoga. Era un principal. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Miren, Jairo era un hombre popular. Cualquiera lo sacaba a flote, hermanos. A mí le digo que a mi batalla en el Chile Colorado te sacan de él. Iba llegando allá al súper y estaba una niña sentada así en el piso donde están las columnas de la entrada del súper. Yo no sé quién sería porque nunca jamás la volví a ver y nunca antes la había visto. Perdón. Pero le digo a su mamá, mira mamá, que predique en internet. Dale una mano. Es un malito de la garganta, así que ahí disculpen. El asunto, hermanos, es este. Jesús no era bien visto por los líderes judíos. Habían decretado que cualquiera que confesara a Jesús lo iban a sacar de la iglesia, de la iglesia, de la sinagoga. Ahora, Jesús venía llegando de Gadara. Usted conoce la historia. La Biblia habla de que había 2 endemoniados en Gadara. Hay pasajes que nos hablan de un solo endemoniado, pero hay pasajes que nos hablan de 2. Ya en algún estudio dominical veremos por qué hay esa diferencia. Pero lo cierto es que había 2 endemoniados, Jesús los hace libres, y los gadarenos, muy agradecidos, le dicen a Jesús, vete de nuestros contornos, búscale. Fíjense qué tremendo. Hasta dónde llega la dureza a veces del corazón, ¿no? Le dicen, vete de nuestros contornos, ¿verdad? Lo echamos de sus tierras. Ahora, Jesús llega a tierra de Israel, y después de este par de milagros, hermanos, se fue a Nazaret. Y dice la palabra que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es más, agárrese de donde pueda.
La misma María, hermanos, llegó a pensar que estaba loco. Imagínense eso. ¿Cuánto rechazo tuvo que sufrir Jesús? Y usted me dirá, vaya pastor, ya ahora sí se voló la barba, ¿cómo que María pensaba que estaba loco? Bueno, vamos a la Biblia. Capítulo 3, versículo 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, ¿qué decían? Está fuera de sí. ¿Sí? Está fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí? Pues estaba loco. Ahora, ¿quiénes eran los suyos? Porque ahí dice, vinieron, cuando lo oyeron los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Versículo 31 al 32. Ahí mismo. Vienen después sus hermanos y su madre. Y dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La pregunta es, ¿por qué no entraron a donde estaba Jesús enseñando? ¿Por qué no entraron? Porque lo venían para llevárselo, hermanos. Dice la palabra, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos. O sea, los mismos hermanos, la misma madre de Jesús llegó a dudar de él. Todo esto, hermanos, todo esto nos habla de un rechazo hacia Jesús. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Jesús durante todo su ministerio tuvo que enfrentar la incredulidad de un pueblo rebelde que se obstinaba en rechazarle, a pesar de las señales y de las maravillas que él hacía, hermanos. A pesar de todo eso. Mire, ¿cómo podría Jairo acercarse al Señor sabiendo todo el rechazo que por parte de los líderes de la sinagoga Jesús había sufrido? Él era un principal. Por eso es importante esta parte, hermanos. Él era un principal en la sinagoga. Ahora, ¿cómo podría Jairo, sabiendo todo el rechazo que Jesús había sufrido por parte de los principales sacerdotes y líderes espirituales de Israel, aún en las sinagogas, por los principales de las sinagogas? Yo no sé. Yo no puedo acusar a Jairo de decir, no, Jairo también andaba contra Jesús, también Jairo habló contra Jesús, no sé. Pero era un principal en la sinagoga. A lo mejor igual que Nicodemo, ¿no? Cuando a Nicodemo le dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido ningún profeta, aunque Nahum era de Galilea. Pero el punto aquí es este, hermanos. ¿Y si Jesús no lo escuchaba? Y si Jesús me decía, ahora sí vienes, ¿verdad? Como el perro arrepentido, dijo Chavo del 8. Ahora sí vienes con la cola entre las patas, ahora sí vienes a revolcarte, a hincarte, porque ahora sí tienes la necesidad. Y si me humilla, y si me rechaza, y si no, ¿sabe qué hizo Jairo, hermanos? Se atrevió a confiar. Se atrevió a confiar que Jesús podía atenderle, que Jesús lo iba a escuchar, que Jesús era misericordioso, era bueno y le iba a ayudar. Y si acaso Jesús le escarnecía al verlo en la necesidad tan apremiante, eso no importaba. Lo importante era que Jesús tomara la necesidad, que Jesús se hiciera cargo del problema, que Jesús tomara la necesidad de la enfermedad de su hija en sus manos e hiciera lo que él sabía hacer, sanar a su hija. También, hermanos, vemos la mujer con flujo de sangre que se atrevió a venir a Jesús. ¿Por qué vino a Jesús? Porque confió en su poder. Jairo confió en la misericordia, la mujer confió en su poder. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, dice la palabra. 5:27, dice, cuando oyó, fíjese bien, cuando oyó hablar de Jesús. Aquí hay algo interesante, hermano. Ella no oyó hablar a Jesús. Sí, capta ese detalle.
Ella no oyó hablar a Jesús, oyó hablar de Jesús. Ahora, otro detalle, ella no había oído hablar de Jesús hasta ese momento. Cheque lo que dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Cuándo? Cuando oyó hablar de él. Aquí, hermanos, hay algo importante que necesitamos entender, hermanos. Esta mujer se atrevió a venir a Jesús porque confió plenamente en su poder. Cuando oyó hablar de Jesús, esto es interesante porque no fue el mismo caso que con Bartimeo. ¿Se acuerda de Bartimeo? Dice la Biblia que cuando Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él dice, oyendo que era Jesús. O sea, él ya había escuchado hablar de él. No sé si me hago entender. Ya sabía de un Jesús. Ya sabía de un Jesús Nazareno que sanaba enfermos. Por eso cuando oye que va Jesús pasando por el camino, comienza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ya había oído de Jesús, ya sabía de él. ¿Me explico? Él ve la oportunidad o sabe que está la oportunidad ahí y empieza a clamar a Jesús porque había oído de él. Pero la mujer, cuando oye de Jesús, ella no tenía la oportunidad. Ella buscó la oportunidad. Ella fue por la oportunidad. Dice la palabra, oyendo. Hablar, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Yo le pregunto, ¿usted ha oído hablar de Jesús? ¿Usted ha oído hablar de Jesús? Entonces hay que venir. Entonces hay que confiar que Él tiene el poder. Entonces, como Jairo, hay que confiar que Él es misericordioso. Entonces necesitamos, hermanos, aprender a dejar nuestras cargas en Él. Esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, se salva. Si tan solamente le dejo a Él la carga, si tan solamente le puedo transferir a Él la carga. Ese es un problema, hermanos, que muchas veces como cristianos tenemos. Creemos en el Dios de la Biblia. Adoramos al Dios de la Biblia. Nos rendimos al Dios de la Biblia. Pero hay cosas que no le soltamos al Dios de la Biblia. Y tenemos que soltarlas. Tenemos que dejarlas. Jairo le dijo a Jesús, mi hija está agonizando. Pero ven, le dice Jairo a Jesús. Ven. Dice, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué estaba haciendo Jairo? Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ven, pon tu mano sobre ella. Lleva tú la carga, lleva tú la enfermedad, lleva tú el problema, lleva tú la necesidad. Pero atrévete a soltarle la carga de Dios. Que no sea simplemente un conocimiento teórico en tu mente, sino que verdaderamente es una actitud en tu corazón de decirle, Señor, yo sé que tienes el poder, yo creo que tienes el poder, he escuchado hablar de ti, me han dicho que tú puedes sanarme. Aquí está mi problema, Señor. Aquí está mi enfermedad, aquí está mi dolor, aquí está lo que tengo, lo que sea. Suélteselo a Él. Confíe. Atrévase a confiar que Él es poderoso y que Él es misericordioso, hermano. Esta mujer no había oído hablar de Jesús, no era como el caso de Bartimeo, que se dio la casualidad, entre comillas, de que Jesús pasara por ahí. No, esta mujer, hermanos, se buscó su propia casualidad. Bartimeo vio la oportunidad, esta mujer la buscó. ¿Sí me van a entender la diferencia? Esta mujer buscó la oportunidad. No se estuvo esperando a que Jesús fuera a su casa, hermanos. Jairo le dijo, ven a mi casa, ven con tu mano sobre ella. Y Jesús iba. Pero esta mujer no se esperaba que Jesús fuera a su casa. Ella vino a Jesús.
Si estamos entendiendo las diferencias, hermano. Los dos confiaron. Uno confió que Jesús iba a venir a su casa. La otra confió que con solo tocarlo. Pero los dos confiaron. Vamos hasta aquí. En segundo lugar, hermanos, lo que el creyente necesita hacer para alcanzar la sanidad de su cuerpo o la respuesta de Dios en cualquiera que sea la necesidad es atreverse a brincar la fila. Atreverse a brincar la fila. Y usted me dirá, ¿qué es eso? ¿Cómo que brincarme la fila? Jesús era un hombre que se la pasaba ocupado, hermanos. A las carrillas, siempre. ¿Sí o no? Tan a las carrillas se la pasaba, hermanos, que un día se quedó dormido en una barca. Y había una tempestad. ¿Sí o no? Oiga, para dormirse en una tempestad. Y no despertar por sí solo, que tuvieron que ir a despertar. Señor, no tienes cuidado, que nos ahogamos, que perecemos. Iba cansado, también se cansaba el Señor. Era humano como usted y como yo. Tenía, por supuesto, él nunca dejó de ser Dios, pero sujetó su divinidad a la carne de su cuerpo. Se cansaba. También le daba sed, también le daba hambre. ¿O no les dijo a los discípulos en la playa, tenéis algo de comer? También le daba hambre, también comía, también se cansaba, también tenía que dormir. Ahora, cuando leemos con atención el Evangelio, o los Evangelios, cualquiera de los cuatro, porque en los cuatro se relata la vida de Jesús, nos daremos cuenta que cuando no estaba enseñando, estaba haciendo milagros, sanando enfermos, librando cautivos, liberando endemoniados, ¿verdad? Dándole de comer a 5,000, a 4,000 y a cuantos el droga. Siempre Jesús andaba ocupado, hermanos, siempre. Ahora, también vemos a un Jesús humano que se cansaba, que se quedaba dormido. Algunos de ustedes manejan, bueno, los que manejamos, la pregunta es diferente. ¿Alguna vez se han quedado dormidos manejando? No, felicidades. Hace unos días atrás, tuve que ir a hablar con una persona al seguro, al Morelos, en estos días, ustedes saben por qué. Y cuando iba en el camino, hermanos, como 2 o 3 veces me pasó que me tocaron los semáforos en rojo. Y de repente abrían los ojos, se me guiaban los carros bien adelante. Debía cambiar el semáforo y yo me acabo dormido ahí en el semáforo 3 veces. Llego al Morelos, hermanos, estuve orando por esta joven, ministré un poquito allá a la familia, al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela y otras personas que estaban ahí. Entonces ministré un poquito la palabra. Me vengo caminando, hermanos, porque siempre que voy al Morelos dejo el carro estacionado en la Independencia, en los puentes, para no andar batallando en el seguro. Llego, hermanos, abro el carro, me siento, recargué la cabeza así en el carro, hermanos, eran como las 4:30 más o menos. Y que me van dando las 6 ahí, hermanos, y ni cuenta. De repente abrí los ojos, estaba casi oscureciendo. Porque a veces hay cansancio. Cuando fuimos a Torreón, con Judith, que me metió a llevar en el carro, yo no había dormido, hermano, lo suficiente. Y de venida venía quedando dormido varias veces. Nos tocó que yo tuve que decir, ¿sabes qué, mija, maneja tú? Y ya tuvo que manejar bien en la noche en la carretera. Porque sucede, hermanos, se cansa uno. Ahora, a Jesús pues también le pasaba, hermanos, que se dormía. O sea, llegó a dormirse, ¿verdad? Por lo menos una vez, como dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión podemos ver que Jesús llegó de echar fuera a 2 demonios. Bueno, la bola de demonios de los 2 endemoniados, ¿verdad? De los de Gadara. Que eran ahí una legión, ¿verdad? ¿A cuánto les ha tocado echar fuera demonios de alguien? Y si no se siente, ¿verdad? Es cansado. Imagínense una legión.
Ahora, la Biblia nos dice que los demonios le pidieron permiso a Jesús para salir. Pero es pesado espiritualmente, físicamente es pesado. Tuve un amigo, ya falleció, pastor en San Juanito, Chihuahua. Y hubo un tiempo, hermanos, en que a tiro por viaje le llegaban endemoniados al templo. Hasta que él le pidió al Señor, ya estuvo, ya, párale. Porque decía él, hermano, se terminó como si me hubieran agarrado a garrotazos. Me duele el cuerpo al día siguiente, ¿sí o no? Me duele como si me hubieran agarrado a garrotazos y es uno tras otro, domingo tras domingo, ese cada rato. Es pesado, hermanos. Jesús venía, hermanos, de una lucha así. Aunque la Biblia nos dice que le pedían permiso para salir. Pero es una lucha espiritual que físicamente se resiente. Ahora, él viene, se baja de la barca. Cuando usted viene de un lugar, vamos a decir, de, no sé, de Casas Grandes, de Juárez, y llega a su casa, lo primero que quiere hacer, ¿qué es? Aventar las chanclas, tirarse panza para arriba, poner la rosa de Guadalupe y ya descansar, ¿verdad? Lo que menos queremos a veces, hermanos, es tener gente encima de uno. ¿Sí o no? Llega Jesús en la barca después de haber echado esa legión de demonios y se le remolina la gente encima, hermanos. Es más, la Biblia dice que cuantos tenían plagas, o sea, los que estaban con enfermedades incurables en ese tiempo, caían sobre de él. O sea, se le echaban encima al Señor. Y luego, para rematar, después de que llega todo el gentío y se le echa encima, llega Jairo con una petición súper urgente. Mi hija está agonizando, dice Jairo. O sea, la fila estaba buena, la fila, ¿sí o no? La fila estaba buena. Peor que la fila del bienestar, ¿verdad? En el banco. Estaba la fila. Mi hija está agonizando. Ahora, lo queramos o no, hermanos, eso le mete presión al asunto, dígame si sí o si no. Para Jesús. Mi hija está agonizando, ven, pon tu mano sobre ella para que sane. Está muriendo mi hija, es una niña de 12 años. Oiga, usted le dicen eso, ¿qué hace? Pues amoldece, ¿verdad? Se mueve, se apura, Así que Jesús, hermano, tenía mucho trabajo ese día, como cualquier día de la semana, ¿no? Sin embargo, la mujer con el flujo de sangre no esperó su turno, hermanos. Ella viene por detrás, toca el manto del Señor y ahí se hace mola, ¿verdad? Yo me voy con mi sanidad. ¿Qué le quiero decir con que se brinque la fila, hermano? Miren, conozco una persona que está enferma de los ojos y este hombre tiene medios económicos para tratarse con médicos en Estados Unidos, en diferentes partes, y está perdiendo la vista. Y en pláticas con él, me decía, yo sé que Dios tiene poder para sanarme, pero a lo mejor la fila es muy larga. En otra ocasión me dijo, quizá llega alguien con una urgencia mayor y a mí me pasa hasta atrás de la fila. Por eso le puse de esa manera, bríquese la fila. O si usted ya está en la fila, no deje que otros elementen la fila. Hermano, Jesús derramó su sangre por Chana y por Juana por igual, porque valemos lo mismo para Él. Dios no está retrasando el milagro. Lo que está pasando a veces es que nosotros mismos nos hacemos para atrás en la fila, en lugar de meternos, en lugar de irnos, en lugar de ir hacia adelante en la fila, de buscar que Dios se glorifique, dejamos que sucedan otras cosas. Nosotros tenemos que dejar muy claro una cosa, hermanos. Dios actúa de acuerdo a su propia voluntad y autoridad, pero a nosotros nos corresponde estar ahí como la viuda. Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia de mi adversario. Eso es lo que a mí me toca.
¿Me explico? Estar ahí, estar al frente, estar pidiendo, estar clamando, estar diciéndole al Señor, Señor, aquí está mi necesidad. Y suéltela, deje que Dios la tome, deje que Dios la lleve. ¿Por qué, hermanos? A veces vemos sanidades mejor en el mundo que en la iglesia. Porque hay gente que no conoce al Señor y viene a un culto y en ese culto es sanada. Y la persona que tiene cáncer tarda años y años y años y años y no sana. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, los que estamos en la iglesia creemos que creemos. Y el que viene de afuera necesita una señal para creer. Y Dios obra en esa persona. Y le da una señal para que crea. Pero el creyente ya cree. No necesita señales para creer. Ya cree, o se supone que ya cree. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, hermanos, es que está dejando las cosas así. No está viniendo a buscar eso que necesita. Debemos dejar muy claro, hermano, que Dios hace las cosas a su manera. Yo no puedo ordenarle a Dios, yo no puedo forzar a Dios, yo no le puedo decir no acepto un no como respuesta. Esto es ridículo. Él es el Señor, yo soy su siervo solamente. Pero lo que sí tengo que entender, hermanos, es que necesito dejar que Dios obre. Yo no puedo cederle mi lugar a alguien más. Cuando estábamos trabajando en el orfanatorio, había una hermana que oraba con los niños, con los alimentos. Y ella siempre decía, quítame a mí y dale al que no tiene. No, espérate, ¿cómo que quítame a mí? Dame lo que necesite y dale también a aquel. O no tiene poder suficiente para hacerlo. Entonces, ¿por qué quítame a mí? No. ¿Suena muy egoísta? Sí, a lo mejor. Tal vez sí. Pero ¿sabe que esta mujer no se puso a pensar en la hija de Jairo? Y tan no se puso a pensar en ella, que cuando Jesús la buscaba, ella no daba la cara. Perdón. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús va caminando de urgencia, casi corriendo a la casa de Jairo. Pero en eso alguien lo toca y arrebata un milagro de él. Y entonces se detiene. Se detiene en el camino. ¿Había urgencia de llegar, sí o no? Sí, había urgencia de llegar. Había urgencia de llegar a la casa de Jairo. Pero Jesús se detiene en el camino. Y empieza a ver para todos lados. ¿Quién me tocó? Dice el Señor. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? A ver, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, la multitud te aprieta. Y tú sabes con que quién me tocó. Pues, por favor. Estamos perdiendo tiempo aquí. Y la mujer no daba la cara, hermanos. Era tiempo valioso para Jairo. Era tiempo valioso para su hija. Pero esta mujer no daba la cara. Ahí nos damos cuenta de que a ella no le interesaba la hija de Jairo. A ella le interesaba su propia salud, su propio bienestar. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que sea egoísta y cierre su puño y no ayude al que necesita. No. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que usted vale. Usted puede venir a la presencia de Dios. Repito, tanto derramó su sangre el Señor por Chana como por Juana. Dios, hermano, tiene cuidado de nosotros igual. Pero nosotros está el venir, el saltarnos la fila, el venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está mi necesidad también. Yo sé que Jairo tiene necesidad, yo sé que la hija de Jairo tiene necesidad, pero yo también tengo necesidad de ti. Esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi enfermedad, esto es lo que yo necesito que tú me ayudes, pero aquí vengo, Señor. Yo sé que Él tiene necesidad, sé que hay necesidad, sé que hay necesidad, pero yo necesito de ti. ¿Me estoy explicando? Cuando me refiero a brinques en la fila. Sáquese la fila, ¿no? Hagan lo que Judith cuando estaba chiquita que nos dimos a probar. No en pañales, hermano, así. Salía corriendo y se quería meter entre la gente que iba en la fila como de la deportiva. Todavía en pañales. Ven que
presencia de Dios. De que Dios vea su necesidad. Para que Dios obre en usted. ¿Me explico? Aleluya. En tercer lugar, hermanos, a ver si nos alcanza el tiempo para ver las 4 cosas que traigo. Que ya me faltan 15 minutos. Lo que el creyente necesita hacer para alcanzar la sanidad de su cuerpo es olvidarse de lo que los demás digan o piensen. Olvídese de los demás, hermanos. Es usted y Dios. Dios y usted. Lo que los demás digan o piensen sale sobrando. Marcos 5:22-23 dice la palabra del Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Fíjense, repito, uno que era principal de la sinagoga. ¿Por qué hago tanto hincapié en ese uno? Mire, como ya dijimos, Jesús no era muy bien recibido en las sinagogas de los judíos. Siempre había alguien haciendo preguntas capciosas para ver si lo hacían tropezar en alguna de sus respuestas. ¿Se acuerdan? ¿De quién es acá? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? De él el César porque es del César y de Dios lo que es de Dios. Maestro, bueno, sabemos que no te cuidas de nadie. ¿Por qué me tientas un poquito? O sea, siempre había alguien ahí haciendo preguntas, ¿no? Ahora, no digo que Jairo lo hiciera, pero él no era el único en la sinagoga. ¿Sí? Tal vez su situación era semejante a la de Nicodemo cuando se le ocurrió decirle al concilio, juzga alguna nuestra ley y primero no le oye, que todos se le fueron encima, ¿va? Y le dijeron lo de eso de Galilea, ¿va? Que nunca había salido un profeta de Galilea, aunque aún era de Galilea. El punto, amados hermanos, es que a Jairo no le importó que la gente se burlara de él. La Biblia dice en el versículo ¿qué es? 40, dice, y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Pero al burlarse de Jesús, también se estaban burlando de Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo puso su confianza en Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Los deja todos para afuera, nada más mete a Jairo, a la esposa, a los 3 discípulos que llevaba, Pedro, Jacobo y Juan, y se mete con ellos. A los demás, vámonos fuera. No me importa lo que piensen, no me importa que se rían, no me importa nada. Yo confío y creo que Jesús va a hacer la obra. Él me está diciendo que todos para afuera, órale, todos para afuera. Él me está diciendo que crea, que confíe, creo y confío. No me importa lo que los demás digan, no me importa lo que los demás piensen. Mire, hermano, qué importante es esto. Mire, ¿por qué hago tanto énfasis en que Jairo era uno de la sinagoga, hermanos? Porque a veces no son los extraños los que se encargan de dar carrilla, como decimos aquí en México. Bueno, ahora ya también decimos bolita, antes decíamos dar carrilla. No, a veces no son los extraños, a veces son los mismos de adentro, los que somos estorbo a otros. Pero somos nosotros también los que permitimos que esto suceda o no. Mire, los que acusaron a Job, ¿quiénes fueron? Sus amigos. Los que le estorbaban a Bartimeo, ¿quiénes eran? Los discípulos. Los que no querían que trajeran a los niños delante del Señor, ¿quiénes eran? Los discípulos. A veces la misma iglesia, hermanos, va a criticar, a veces la misma iglesia va a hablar, a veces la misma iglesia va a ser estorbo. Tristemente. Había una mujer que era Sirofenicia y su hija era gravemente atormentada por un demonio. Y la Biblia dice que va con Jesús y Jesús le guarda silencio, no dice nada y él sigue caminando. Y la mujer sigue detrás de él. Señor, ten misericordia, ayuda a mi hija, ayúdame en mi necesidad. Y los discípulos le dicen al Señor llenos de amor y de misericordia, ¡córrela! Porque viene gritando detrás de nosotros. Ya nos hartó, ya nos cansó. La misma iglesia. Hermanos amados,
como iglesia, necesitamos aprender que a veces calladitos nos vemos más bonitos. Número uno. Y número dos, que si la iglesia no se puede ver bonita, o sea, callarse, es algo que a mí no me debe de afectar. Se oye muy fácil, pero a veces las críticas de la iglesia duelen. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Dice que en cierta ocasión había un hacha que estaba toda... Bueno, en lugar de darle al leño le daban a las piedras, como cuando a su servidor le toca cortar leño. En lugar de darle a la tabla, le daban las piedras. Y así estaba el hacha toda volada, toda fresca. Entonces la llevan a una fragua y la ponen en la lumbre, la ponen en un yunque y le empiezan a dar de marrazos. Y empieza a llorar el hacha, hasta llora y llora. Y el mango, que estaba así parado a un lado porque se lo habían quitado, no me para la fragua, corté el mango. Estaba el mango parado ahí en el palo del hacha. Y el hacha llora y llora, y el herrero dándole trancazos al hacha. Y le dice el tronco, ¿cómo eres chipre? ¿Cómo eres llorona? Le dice al hacha. A mí me cortaron, hacía trancazos también, con una como tú, y no lloro. Y el hacha le dijo, sí, pero a ti no te está cortando, no te golpeó uno igual a ti. O sea, a ti no te pegó otro fierro, otro metal. A veces los golpes que más nos duelen son los que nos dan nuestros propios, los más cercanos, los más queridos. Cuando son los más cercanos, ¿cómo duelen? ¿No es cierto? Uy, eso que es mi cuñado. Uy, eso que es mi hermano. Uy, eso que es mi hijo. Uy, eso que es hijo, ¿cómo duelen esos golpes? Mi esposo, mi esposa, ¿cómo duelen esos golpes? En la iglesia, hermanos, a veces hay quien dice, al cabo que es mi hermano. Pero su hermano dice, eso que es mi hermano. ¿Cómo duelen esos golpes? Pues ahí, hermanos, es donde nosotros debemos enfocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y decirle, Señor, yo vengo aquí por ti. Tengo esta necesidad, Señor, y vengo a ti porque tú puedes ayudarme. Lo que los demás digan, no me importa, Señor. A mí lo que me interesa es que tú estés conmigo. ¿Me explico? ¿Está enfermo? Ay, es que está en pecado. ¿No ha sanado? ¿Quién se comande? No falta, Señor. Algo trae, por eso Dios no. Aunque no digan amén. Pero sucede. Oye, te fijaste que algo ha de traer, por eso Dios lo tiene así. Y el problema no es que digan que, ay, el pastor esto. El problema es que a veces el pastor ni cuenta se da. Y digo el pastor porque pues ni modo decir de ustedes, ¿verdad? Porque ahí acaban diciendo de aquí por él. ¿Lo explico? De repente el afectado ni cuenta se da de todas las cosas que dice. Pero cuando se llega a dar cuenta, ahí es donde necesitamos decir, Señor, sana mi corazón. A mí lo que ellos digan no me importa, yo necesito estar bien contigo. Yo necesito estar bien contigo, Señor. Con ellos, al rato, que se me baje la garrapata, estaré bien con ellos. Ahorita por lo pronto, quizás no, pero yo quiero estar bien contigo. Yo los perdono, Señor. Sí, todavía los veces me revuelve el estómago, pero los perdono. Ayúdame. Porque yo quiero estar bien contigo, sin importar lo que estos piensen. Estamos hablando de Jairo, como principal de la sinagoga. Pero ¿qué decir de la mujer?
flujo de sangre por 12 años, inmunda ante la ley en los ojos de los hombres. Toca a Jesús. No tocó así el cuerpo, pero tocó el manto de Jesús, que estaba en contacto con él. Una mujer tocando a un hombre que no era su familiar y en presencia de otros hombres, inmunda por su enfermedad. ¿Qué podían pensar de ella? La podían incluso apedrear a muerte. La podían agarrar a pedradas hasta matarla. ¿Sabe qué, hermano? No le importó. Ella dio el todo por el todo, hermanos. Ahora, vaya esta exhortación para todos los que somos creyentes, pero también para todos aquellos que no lo son y que pudieran estar viendo este video, que pudieran sentirse indignos. Es que yo no merezco estar ahí. Es que yo no merezco que Dios haga algo en mi vida. Es que yo no merezco que Dios me perdone. Es que yo no merezco que Dios me sane. Yo no merezco que Dios me vea como un hijo. ¿Sabe que nadie en esta tierra lo merecemos? Nadie lo merece. Así que vaya esta exhortación, hermanos, para todos aquellos que en este momento pudiéramos sentirnos indignos, que no lo merecemos, que no merecemos recibir la gracia del Señor en nuestras vidas. Esta mujer podía haber sido apedreada hasta la muerte a una palabra de Jesús. Esta mujer podía haber sido reconocida por cualquiera de los varones que estaban ahí, y cualquiera de ellos hubiera podido decir: mátenla, es inmunda, y está entre la gente, está entre los hombres, ha tocado al maestro, mátenla a pedradas. Cualquiera lo podía haber dicho. Pero entre todos ellos hubo uno que dijo: hija, escuche esa palabra, hija. ¿Por qué la mujer no salía, hermanos? ¿Por qué cuando Jesús, en medio de una urgencia, está diciendo: ¿quién me tocó? Necesito saber quién fue para poderme ir, para poder seguir, para poder ir a solucionar este problema de la hija de Jairo? ¿Por qué no salía, hermanos? ¿Por qué estaba tratándose de esconder? ¿Por qué no quería que la gente supiera quién había sido? Porque sabía. Pero se atreve, hermano. Se atreve. Y tal vez tú crees que no lo mereces. Tal vez tú crees que para Dios tú no vales la pena. Pero déjame decirte que hace 2000 años el Hijo de Dios descendió del cielo y fue a una cruz por ti. Así que si todavía crees que no vale la pena, asómate al Calvario. Y vas a ver a un hombre clavado en una cruz derramando su sangre por ti y diciéndole al Padre: Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Que no te importe lo que los demás piensen. Porque aquel de quien de veras vale la opinión, dice: hijo, hija, no temas. En este caso Jesús le dice a la mujer, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. El que podía, el que tenía la mayor autoridad para decir: mátenla porque me tocó siendo inmunda. El que tenía la autoridad para decir o para decidir el destino de esa mujer en ese momento. Él le dice: hija, vete en paz. No temas, vete en paz. Tu fe te ha hecho sana. Jesús no solamente sanó a la mujer, hermanos. ¿Sabe por qué se detuvo tanto tiempo?
¿Sabe por qué esperó a que la mujer se diera a conocer? Porque si ella se hubiera ido así, se hubiera ido sin su sanidad, pero sin recibir la misericordia de Dios. Se hubiera ido salva, pero sin recibir el perdón, sin recibir lo más importante, la paz de su corazón. Jesús no insistió para ver quién era la mujer, no insistió para condenarla, sino para hacer la obra completa en ella, que no se fuera con una obra a la mitad. Perdón. Dios es tan grande, hermanos, y su amor es tan grande, que en esta tarde se ha detenido en el camino, en este lugar, para que tú que estás aquí, y para que usted que está en internet, entienda, Dios no quiere condenarle. Dios quiere despacharlo en paz, sano y salvo de su azote. Finalmente, hermanos, lo que el creyente necesita hacer para alcanzar la sanidad de su cuerpo o la respuesta de Dios, cualquiera sea su necesidad, es no dejar de creer a pesar de las circunstancias. Versículos 23, dice la palabra del Señor: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí encontramos una petición fuerte, pero el 24 dice, fue pues con él. Fue pues con él. 30-32, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjese, había una situación de emergencia. Jesús le dice, yo iré, y va con él. Y de repente se detiene. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Que de repente las cosas empiezan a mejorar. Ah, no, gloria a Dios, ahí le llevamos y de repente, pácatelas otra vez. ¿Cuántas veces, hermanos? Y ahí vamos, ya empezamos otra vez, y nos empezamos a levantar, y seguimos, y ahí vamos, y pasa otra vez. 35-36 dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imagínese eso, ¿no? Lo que es eso. Yo no puedo hablar por Miguel, pero cuando nos dijeron que había un trasplante para él y lo trasplantaron, y empezamos a ver, hermano, que le cambió la vida ese trasplante. Estábamos contentos, gozosos, gloria a Dios por eso. Y de repente paras. Empezar desde el principio otra vez. Qué feo se siente eso, hermano. Se siente horrible. Y hablo como padre, no soy el paciente. Hablo como padre. Porque íbamos muy bien con él y de repente, hermano, antes de que volviéramos con él desde prácticamente desde cero, pasó lo de Miguel. Íbamos muy bien con Miguel y de repente, ¿sabe qué? Pues también Miguel necesita trasplante. Y dijimos, bueno, pues ni modo, la diálisis, órale, ahí está, le cambiamos el cuarto, Miguel se fue al cuarto de Judith, Judith al de Miguel, empezamos a dializar a Judith y de repente, ¿sabe qué? Pues Miguel también necesita diálisis. Y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos 2 cuartos especiales para la diálisis. Porque tenemos que tener un lavamanos para Miguel, un lavamanos para Judith, para que hagamos sus necesidades en caso de que estén ya conectados a la máquina, pues necesitamos que cada uno tenga, bueno,
Dijimos, ¿qué vamos a hacer con los dos enfermos? ¿Qué nos toca hacer, hermano? ¿Sabe qué nos toca? Seguir confiando. Seguir confiando. Y así estuvo Jairo, hermanos, igualito. Ya el Señor va de camino y de repente se detiene. En medio de la emergencia, en medio de la necesidad de la crisis, se detiene el Señor. Pero ¿sabe qué hizo Jairo? Siguió confiando. Ahí se quedó, esperando que el Señor se desocupara para que lo atendiera. Y luego vienen de su casa y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Qué más podía esperar Jairo? ¿Qué más podía hacer? Pero el Señor le dice en el versículo 36, luego que vio lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree solamente. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Seguir creyendo, seguir confiando, seguir buscando a Dios. Ahora es cuando menos debemos separarnos de Él. Dice la palabra del Señor, cree solamente. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó a quienes, al padre y a la madre de la niña. Cuando la cosa se puso más fea, cuando la cosa se puso más crítica, cuando al parecer ya no había nada que hacer, en ese momento Jairo todavía llevó a Jesús a su casa. Todavía confió en lo que Jesús podía hacer. Todavía permitió que Jesús tomara la autoridad y el control de lo que estaba pasando. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús dijo, echen afuera a todos. Jesús no permitió que nadie más entrara. ¿Sabe qué hizo Jairo? Los echó a todos para afuera. Él siguió confiando. Él siguió creyendo. Él siguió buscando que Dios se glorificara, a pesar de que todo parecía que iba de mal en peor. Esta tarde, hermanos, yo no sé si usted trae alguna carga, pero es el tiempo de confiar y dejárselas a Él. Este es el tiempo, hermanos, en el que podemos brincarnos la fila y venir delante del Señor y decir, Señor, esta es mi necesidad. Este es el tiempo, hermanos, el que no importa lo que los demás piensen, o digan, o hagan. Este es el tiempo en el que yo tengo que seguir confiando en Dios. Y a pesar de que las circunstancias se vuelvan difíciles, a pesar de que todo parezca que va de mal en peor, yo necesito, hermano, oír las palabras de Jesús, que en esta tarde me dicen, Jairo, no temas, cree solamente, póngase sobre sus pies. Si alguien quiere venir al altar, hermanos, el altar está abierto. Y de hecho el altar nunca se cierra, hermanos. Y el que no viene al altar es porque no quiere. Pero, ¿sabe qué? Yo he notado algo, hermanos. Y esto ya no es parte del sermón, pero yo he notado algo. Y es que en muchas congregaciones, en muchas iglesias, la gente ya no pasa al altar. Ya no se hacen altares como antes. No es mi intención obligarlos, no es mi intención mover sus emociones para que se vengan al altar. Eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Pero se los comento como algo que he notado, como algo que he visto, no solamente en Peniel, en muchas congregaciones. Ya no se tiene la costumbre de venir al altar. Es más, hay lugares donde ya no hay altar. Escuché a un predicador decir, en esta iglesia no tenemos altar, aquí no sacrificamos a nadie, decía. Aquí no se hacen sacrificios, este no es un altar.
y le llaman plataforma. Y sí, ciertamente es una plataforma. Pero yo espero, hermano, que nosotros como creyentes, si no usamos este altar, tengamos nuestro altar en casa. Tengamos nuestro altar en casa. Cuando estábamos en Urbi, la hermana Luz se acordará, y de Andrea, orábamos por un altar. No sé si se acuerdan. Pero orábamos para que Dios nos diera un altar. ¿Qué sería que estuvimos orando unos 3 meses? 4 quizás. Y se nos abrió este altar. Como a los 3 o 4 meses de estar pidiéndole a Dios. Creo que tú fuiste la que puso esa petición. Que Dios nos diera un altar. Porque donde estábamos no había. Aquí sí hay. Así que, hermano, yo me invito para que no deje de estar en el altar. Si puede hacerlo, hágalo. Si quiere hacerlo, hágalo. Repito, no es mi intención obligarle a hacer algo que usted no quiera. Pero sí me invito, hermano, a que cierre sus ojos y deje sus cargas en él. Este es el tiempo de dejar nuestras cargas en él. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, las cargas que cada uno de nosotros trae. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, por mi hermana Luz, Padre, por Enrique, su esposo, Señor. Tú sabes, Señor, la carga que en ellos hay en este momento, Señor. Quiero pedirte, Dios, que tú obres en sus vidas, Señor. En Gina, Padre Celestial, ten misericordia de esa joven hija de nuestros hermanos, Señor, que tu nombre sea glorificado en Gina, Padre. Que tu nombre sea glorificado en Luz, en Enrique, en sus niños también, Señor. Pon tu mano de poder, Padre, glorifícate en ellos. Señor, yo sé que hay muchas necesidades en nuestra iglesia, Señor. Pero te pido que te glorifiques, Señor, también en mis hijos. Que pongas tu mano de poder, Señor, en Miguel, en Judith. Que podamos ver tu mano poderosa, Señor, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que haya, Señor, un mover poderoso de tu Espíritu Santo, Señor, también en mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, las cargas, la necesidad espiritual que hay, Señor, en nuestras vidas, Señor. Obra. Ayúdanos, Señor, derrama tu Espíritu Santo de tal manera, Señor, que podamos glorificarte en cada momento de nuestras vidas, Señor. En tus manos están, Señor, cada uno de mis hermanos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano, derrama tu gloria sobre mis hermanos, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, obra con poder, Padre. Extiende tu mano, Dios, y permite que podamos ver tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Dios, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Conforme a tu misericordia y tu fidelidad, Señor, obra, cualquiera que sea la carga, Señor. Creemos en un Dios que es capaz de llevar esas cargas. Creemos en un Dios que es capaz, Señor, de sanar toda enfermedad. Creemos en un Dios que es capaz de llevar todo problema y toda situación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate. Por tu mano de poder, Señor, en nuestras vidas. Y permite que Peniel sea una iglesia, Señor, donde tu poder y tu gloria se manifiesten, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sea tu nombre glorificado, Padre. Derrama tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Amén. Ay, Dios. Bueno, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Les recordamos, hermanos, nuestros cultos el miércoles a las 6 de la tarde. Si usted puede venir al culto, véngase al culto, hermano. No se pierda la bendición de estar aquí en la casa del Señor. El viernes a las 6 de la tarde también les invitamos, hermanos, para nuestra reunión de oración. El domingo a las 11 de la mañana, nuestra escuela dominical, y a las 12 del día nuestra reflexión en la palabra del Señor de mediodía. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.
Salúdense en el amor del Señor. Despídanse de alguien que no haya venido con ustedes. Por ahí dice un pastor, salude a alguien que sea más guapo que usted. Pues no, porque está difícil, pero salude a alguien que no haya venido con usted, ¿verdad? Salúdense, hermanos. Conózcanse. Díganse, Dios te bendiga.